Y ahora vamos a meternos con un tema de nuestra agenda que nos cruzamos en esta vorágine de la información que tanto circula. A veces nos encontramos con algunos temas que nos parecen muy interesantes y tal vez poco desarrollados. En este caso tiene que ver con un artículo, un trabajo que salió en el portal On Cuba News referido a la frontera infinita de la emigración cubana, así se titula, pero que tiene que ver también con una temática muy interesante para estos tiempos. ¿Qué significa emigrar y qué significa para las personas que andan dispersas en el mundo? No solamente de Cuba, que es el caso particular, pero también nos permite pensar en la frontera de lo que va sucediendo con tanta gente alrededor del mundo. Para charlar sobre esto tenemos en línea a la autora de esta nota, que es Débora Rodríguez Santos. Ella es doctora en comunicación con especialidad en medios digitales y procesos migratorios. Débora, buenas tardes. Valentín Belsa te saluda. Hola Valentín, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. El placer es nuestro para, meternos un poco con este tema que en tu caso particular vos has emigrado de tu Cuba natal, pero que también te permite volar más allá y analizar lo que le pasa a mucha gente. ¿Cómo es tu proceso? Digo, ya 11 años, si no me equivoco, desde que emigraste. ¿Cómo vivís este término, este concepto de la emigración? Sí, hace 11 años que salí de Cuba. Yo me fui a Brasil en 2015 a hacer una maestría y bueno, luego seguí el doctorado y ya entre un año y otro ya suman 11, ¿no? Y bueno, ¿cómo siento este proceso? Es un poco como trato de describirlo, ¿no? En la nota. Que es justamente tratar de hacer notar esa relación ambigua, ¿no? Que a pesar de los cambios, en el caso de la migración cubana, que es la experiencia, ¿no? Que tengo yo, que me toca más de cerca, a pesar de los cambios que vinieron con la reforma migratoria que nosotros experimentamos en Cuba en 2013, ¿no? Que es bastante reciente, por cierto, y que favorecieron muchísimo la integración de los emigrados cubanos, siguen marcando muchísimo también la relación del gobierno con quienes estamos fuera del país y por tanto viceversa, ¿no? O sea, la relación, cómo nos relacionamos nosotros los que estamos fuera del país también con Cuba y con su gobierno. Entonces, parece que seguimos habitando un poco ese espacio fronterizo, que no es más que un territorio un poco indefinido, ¿no? No somos ni de allá ni de acá, pero al mismo tiempo somos de ambas partes. Y yo creo que eso es una experiencia compartida no solo por los migrantes cubanos, sino también por los migrantes del mundo, ¿no? Entonces, este recurso que uso en el texto de la frontera es una metáfora un poco para pensar ese lugar de tránsito, de movimiento, que para mí no es solo territorial, sino también un poco subjetivo, identitario y cultural también, que estamos siempre insertados quienes hemos emigrado. Y bueno, para mí el emigrante está siempre también viviendo una eterna paradoja, ¿no? Que parece que padece siempre una experiencia de doble ausencia, que no es solo territorial, como te decía, sino también una existencia que es también política, porque el hecho de estar en un lado y en el otro también gestionado por los gobiernos y por los estados de un lado y del otro, te condiciona también políticamente, ¿no? Sobre lo que eres capaz de intervenir la vida pública de tu país de origen y también de tu país de destino. Entonces, en este sentido, es lo que quiero expresar con la inexistencia política, sobre todo porque el emigrante siempre es visto también como una fuerza que es fundamentalmente económica, laboral, productiva. Entonces, esta dimensión política de la migración yo creo que se pasa un poco por alto. Y en Cuba durante mucho tiempo se intentó dividir, de hecho, a los emigrados. Y esto lo digo tanto en el discurso oficial también como desde el lado de la emigración, ¿no? Que es la parte que me parece más interesante. Se ha intentado dividir a los emigrados entre emigrados políticos y emigrados económicos, pero es una separación completamente artificial a mi modo de verlo, ¿no? Cuando una persona siente que no puede proyectar su vida, desarrollarse o expresarse o imaginar un futuro en su país, estamos hablando también de política. Claro. Eso es un tema difícil, complejo, sensible a la hora de charlarlo con otros emigrantes, otros cubanos con los que te has cruzado seguramente en estos años. ¿Es un tema complicado para tratar, un tema sensible? Sí, es sensible y sobre todo lo que me parece a mí, conversando con contemporáneos míos también que también han emigrado, ¿no? Yo creo que los cubanos de mi generación al menos tenemos cierta dificultad en entendernos incluso como migrantes, porque esta cuestión de la posibilidad de circular entre países es tan reciente para nosotros, ¿no? Con la reforma migratoria que fue de 2013, hace muy poco tiempo. Yo creo que la migración se entendía también como un proceso que era
un movimiento que era bastante definitivo. O sea, tú salías de tu país y normalmente lo hacías sin mucha idea de regresar o de incluso circular. Esa experiencia transnacional, ¿no?, que se quiere con los movimientos migratorios y que es de hecho un derecho humano, ¿no?, el derecho de ir y venir. Yo creo que entre los cubanos es interesante porque nos cuesta también identificarnos como inmigrantes. Es un tema bastante complejo. ¿Cómo seguís las noticias, imagino, de los cambios políticos de gobiernos a lo largo del mundo, digo, las confrontaciones Estados Unidos-Europa, ese flujo migratorio atado a la coyuntura política, lo van siguiendo con atención, con temor, con preocupación? ¿Cómo lo siguen? Sí, sobre todo, bueno, sabemos que Cuba, en el caso de Cuba, ¿no?, está en un momento bastante crítico, ¿no?, acosada política y económicamente por simplemente el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, y también un poco aislada, ¿no?, en todo este tablero geopolítico internacional. Y en ese sentido, yo creo que la diáspora también está, un segmento de la diáspora que no, porque así, también en nuestra historia migratoria, generalmente quien sale de Cuba o quien salía, las primeras generaciones de migrantes, ya no pasa tanto con la mía, pero sí pasaba muchísimo antes, salir de Cuba suponía también una ruptura con el país, ¿no? Entonces, la migración de hecho era vista prácticamente como un exilio, ¿no? Claro. Pero hay un segmento importante de la diáspora cubana, en el que me incluyo incluso, que sigue muy de cerca el tema Cuba, que intenta mantenerse vinculada de alguna manera. Y bueno, esto es algo que, o sea, hasta dónde llega esa vinculación y esa capacidad que tenemos los migrantes cubanos de intervenir o no en lo que está pasando en Cuba, también está condicionado por las políticas del país y, bueno, de los países a los que nos vamos, pero sobre todo del país, de nuestro país de origen, que es Cuba. Y las cosas están cambiando bastante, de hecho, en ese sentido. Después, justamente el día en que se publicó mi texto, se aprobaron algunas medidas que permiten un poco más la inserción de la diáspora en la economía cubana, que es algo que se venía haciendo también, pero de una manera un poco más solapada o hasta más discreta, ¿no? Claro. Y recientemente, hace unas semanas, se aprobó también una ley, que es la ley de migración, que llevaba muchísimo tiempo engavetada, y bueno, con esta ley también hay muchas expectativas sobre cómo se va a implementar, en fin, y todo lo que eso nos va a permitir. Pero sí, yo creo que los cubanos sí seguimos un segmento, ¿no?, como todo, pero sí seguimos muchísimo lo que pasa en el país y estamos atentos también políticamente y queriendo cada vez más participar políticamente de la vida en Cuba, ¿no? Por ejemplo, una de las demandas, yo creo que más importantes de la diáspora, es que todavía no se nos permite votar desde el exterior. Eso es algo que se demandó hace mucho tiempo, bueno, hace ni tanto tiempo con el referendo de la última constitución. Se hicieron algunas consultas públicas, pero es algo que no se ha concretado y es me parece que un elemento esencial, ¿no?, para que los cubanos que estamos fuera de Cuba podamos participar, ¿no? Más allá de Cuba, Débora, en cualquier país, a tu consideración, que ignore la potencia cultural y política y de ideas de los inmigrantes, comete un error. Digo, se están perdiendo los países que ignoran a sus migrantes, se están perdiendo una potencialidad. Absolutamente. Se están perdiendo una potencialidad grandísima porque, y es algo que yo trato también de resaltar siempre, los migrantes siempre se nos describe también como personas que pasamos por muchas pérdidas, que de hecho las pasamos, ¿no? Emigrar supone que te expongas a pérdidas patrimoniales, de vínculos, en fin, pero los migrantes también ganamos muchísimo en formación, en recursos, en riqueza y en repertorio político. Entonces yo creo que es absurdo, ¿no?, que los países de origen de los migrantes no aprovechen, no sepan aprovechar esta multipotencialidad que a veces nos caracteriza, ¿no?, a quienes nos hemos ido y nos hemos expuesto a contextos políticos, culturales, económicos muy diversos. Y yo creo que eso es un recurso muy valioso que podría aprovecharse en los países de destino, sobre todo cuando estamos hablando de sur global, ¿no?, y los migrantes que se van por lo general, un flujo hacia ese norte global que es geopolítico. No existe un norte global, ¿no?, en términos de arriba o abajo, pero sí en términos geopolíticos. Y yo creo que no estar atentos a eso y no promover las vías y los mecanismos para que la diáspora se integre, y aquí hablo de Cuba, pero hablo de todos los países de manera general, es una pérdida de un gran valor, ¿no?
La última, Débora, en términos personales, ¿te imaginás la vuelta a Cuba? ¿Pensás en eso? ¿Cómo te imaginás ese regreso, si es que lo haces? Sí, yo me lo imagino, pero Cuba, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales quienes hemos emigrado lo hemos hecho. Cuba es un país donde actualmente es muy difícil poder imaginarse un futuro, ¿no? Un horizonte de construcción de una vida estable. Entonces, muchísimas personas con las que he conversado, porque pienso muchísimo en el tema también, y que son inmigrantes, ya no se lo plantean, que eran personas que incluso hasta hace 2, 3 años atrás se planteaban la posibilidad de regresar a Cuba, por ejemplo, de envejecer en Cuba. Tal como están las cosas, yo creo que es un horizonte que es difícil de percibir, ¿no? Para mucha gente como un lugar donde la vida tranquila es posible en este momento. Entonces es un tema complejo, pero sí creo que miramos al país con esa voluntad y con ese deseo de participar al menos, ¿no? Y de construir, porque también a la emigración cubana se nos ha visto durante muchísimo tiempo por toda esta politización, ¿no? Como oposición, como disidencia, como los que quieren destruir Cuba. Yo creo que hay una parte importante que quiere ayudar a reconstruir. Entonces, yo creo que esto hay que aprovecharlo también, ¿no? Débora, para nosotros es un placer enorme poder hablar de este tema. Es un tema que se trata poco en los medios y además en primera persona, no solo por tu experiencia, sino también por tu formación. Así que queremos agradecerte desde Argentina este ratito. Es un placer enorme para nosotros charlar contigo, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer también. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Débora Rodríguez Santos. Ella es doctora en comunicación con especialidad en medios digitales y procesos migratorios. Nos encontramos, siempre decimos que este programa arroja botellas al mar con mensaje de naufragio. Bueno, nos encontramos con un mensaje de naufragio que venía desde allí, que era esta nota, este artículo, que habla entonces sobre la frontera infinita de la inmigración cubana. Gran aporte de Débora para seguir pensando entre todos. Siempre decimos que no tenemos tantas certezas como dudas, y en el trabajo colectivo de pensarlo entre todos es donde seguramente llegaremos a una respuesta lo más fuerte posible, lo más clara posible. Bueno, el aporte entonces de Débora y el nuestro para poder seguir hablando de temas que a veces no salen en los medios masivos, pero que para nosotros son muy importantes.